Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy solidaridad cambiaria, las diferencias más importantes con la solidaridad eh, prevista en el Código Civil y Comercial para las obligaciones en general, y vamos a empezar a ver también acciones cambiarias. Como punto de partida tenemos que tener en cuenta que hay dos regímenes de responsabilidad. Uno, el que prevé el decreto de letra de cambio y pagaré en su artículo 51 y la ley de cheque en su artículo 40, para estos títulos, donde establece la responsabilidad solidaria de todos los firmantes frente al portador legítimo, y otro el régimen de responsabilidad que establece el Código Civil y Comercial en su artículo 1826 para los títulos valores en general que no tengan una regulación legal específica respecto a la solidaridad, a la responsabilidad, o que no hayan cambiado el régimen de responsabilidad a través de alguna cláusula que incluyan tanto en el libramiento como en la transmisión o en la constitución de alguna garantía en el título. El 1826, entonces, salvo para para ese tipo de títulos, valores en general, que recién les expliqué, determina que la responsabilidad solidaria al pago del título valor es solamente de los creadores del título y no de los demás intervinientes. Quiere decir que por un lado tenemos la normativa específica del artículo 51 del decreto de letra de cambio y pagaré y de la ley de cheque, que establece la solidaridad de todos los firmantes para letra de cambio, cheque y pagaré. Pero por el otro lado, para los títulos valores en general, el artículo 1826 establece como principio la responsabilidad solidaria solamente de los creadores del título y no de los demás intervinientes. Veamos entonces cómo dice el artículo 1826 del Código Civil y Comercial. El artículo dice que, excepto disposición legal o cláusula expresa en el título valor o en uno de sus actos de transmisión o garantía, están solidariamente obligados al pago los creadores del título valor, pero no los demás intervinientes. Bien, fíjense que este artículo establece el principio general para los títulos valores que no tengan una regulación específica en materia de responsabilidad, o para los que no se haya introducido alguna modificación en el régimen de responsabilidad a través de una cláusula tanto en el libramiento como en la transferencia o en la garantía que se constituye sobre ellos. Ahora bien, el artículo 1846, para los títulos valores cartulares librados a la orden, es decir, aquellos que circulan a través del endoso, establece la responsabilidad del endosante. Este artículo 1846 ha sido criticado por la doctrina, quien considera que ha sido un error material que este artículo 1846 contraría el principio general establecido en el artículo 1826, apartándose del mismo. Por lo tanto, la doctrina promueve la modificación legislativa de este artículo y la derogación en este punto. Dicho esto, vamos a hablar de la solidaridad cambiaria. Cuando hablamos nosotros de la creación de los títulos valores, dijimos que la doctrina y el legislador luego tuvo como línea rectora, digamos, la protección de los derechos del portador legítimo. Protegiendo al acreedor, se protegía el crédito. Para proteger al acreedor, creó un sistema de principios y castigos, de privilegios y castigos, que se vio reflejado a través del rigor cambiario sustancial, del rigor cambiario formal y del rigor cambiario procesal. A través de este sistema se inmunizó al tenedor legítimo, de forma que pudiera repeler las defensas que el deudor requerido de pago le podía oponer, salvo, por supuesto, las defensas que el deudor requerido de pago tuviera contra el tenedor legítimo en forma estricta y fueran de carácter personal, que las tuviera respecto de él, o las objetivas o reales que surgen del título valor. Además de crear el rigor cambiario
en términos generales, el rigor cambiario se vio reforzado por el régimen de la solidaridad cambiaria que la ley previó para todos los firmantes del título. ¿Qué quiere decir? El portador legítimo le puede reclamar a todos los firmantes del título a valor, en el caso del pagaré, de la letra, o en el caso del cheque, a todos los firmantes, en forma colectiva o en forma individual, en el orden que quiera, en forma alternada, o puede accionar contra uno de ellos y luego contra otro, aunque este otro esté ubicado en una posición posterior o en un grado posterior al que contra el que se accionó en primer lugar. Es decir, no necesitan responder ni respetar el orden. La solidaridad cambiaria es muy particular y la particularidad de la solidaridad cambiaria responde a la estructura de la obligación cambiaria. La estructura de la obligación cambiaria se produce no solo por una pluralidad de vínculos que confluyen, sino por una pluralidad de causas que se expresan en la misma a través de la configuración de la relación cambiaria. Quiere decir que cada una de las obligaciones cambiarias nace por una causa diferente. Hay una pluralidad de causas que dan nacimiento a los giros cambiarios y que los explican. De esta forma, la estructura de la obligación cambiaria se va formando desde un extremo donde solamente hay un sujeto que solo ocupa el rol de deudor, hasta llegar a otro extremo donde encontramos a un sujeto que solo ocupa el rol de acreedor, que es el tenedor legítimo, encontrándose en la cadena, en el medio de la cadena, sujetos que ocupan un doble rol, que son acreedores de los anteriores y deudores de los que le continúan. ¿Por qué ocupan este doble rol los sujetos que están en medio de la cadena? Porque nosotros tenemos que analizar que cada uno de los sujetos que interviene valiéndose del crédito que está literalizado en estos títulos valores, que cada uno que utiliza el crédito lo utiliza en beneficio propio, utiliza la totalidad del crédito a cambio de la obtención de un beneficio patrimonial para sí por el total del crédito. Quiere decir que los deudores solidarios del pagaré, de la letra o del cheque son deudores solidarios porque responden todos ellos o cualquiera de ellos frente al portador legítimo del título, pero no son deudores solidarios porque se obliguen en una deuda de otros, en una deuda ajena o en una deuda colectiva. Cada uno de ellos se obliga por su propia deuda. Si nosotros tomamos el ejemplo que está en la bibliografía que les subí la semana pasada en el libro de la doctora Graciela Polonia, podemos ver que un pagaré que fue librado una vez y que, por supuesto, una vez, y que luego tiene 5 endosos, es decir, que un título que fue librado y que circuló 5 veces más, quiere decir que fue utilizado el crédito allí literalizado por 6 sujetos que, utilizando ese crédito, haciéndolo circular como contraprestación, obtuvieron un beneficio patrimonial para sí por el total del crédito, tenemos que un mismo título que literaliza un único crédito de 10.000 pesos, por ejemplo, movió una riqueza por 60.000, contando el libramiento y los 5 endosos. Esto nos deja ver que cada uno de los firmantes utiliza la totalidad del crédito en beneficio propio y obteniendo un beneficio patrimonial. Vemos entonces que la estructura de la obligación cambiaria es muy distinta a la estructura de la obligación solidaria civil. En el derecho civil nosotros tenemos un acreedor frente a un grupo de deudores solidarios y ellos están vinculados
los deudores solidarios con el acreedor por una única causa. Bien, una vez que este acreedor solidario le puede reclamar a todos o a algunos, pero una vez que le reclama a uno de ellos y éste paga, extingue esa causa y extingue la obligación solidaria. Lo que subsiste es el derecho que tiene este deudor a reclamarle a los otros deudores solidarios la parte proporcional. Y esa parte proporcional, porque entre ellos responden mancomunadamente, va a ser según lo que hayan establecido en los títulos o será prórrata si nada se puede determinar. Se dan cuenta que es muy diferente a la estructura de la obligación cambiaria que se va articulando y se va, armando un orden gradual, o sea, establece un orden de grados y cada uno de los que firmantes se posiciona en un grado diferente a medida que va asumiendo su obligación y que va sumando más garantías al título. En realidad, Vergel dice que son tan diferentes la solidaridad cambiaria a la civil que lo único que tienen de parecido es el título. Fíjense que dijimos que las estructuras de las obligaciones son diferentes, que en una hay pluralidad de causas, como en la relación cambiaria, en la solidaridad cambiaria, mientras que en la solidaridad del derecho civil hay una única causa que hacen hacer esa solidaridad. Por otro lado, la solidaridad cambiaria es legal, mientras y solamente está regulada la solidaridad pasiva, mientras que la solidaridad en el derecho civil puede ser tanto activa como pasiva y puede tener fuente convencional o fuente legal. Pero las diferencias más importantes se ven con respecto a los efectos que el pago, la compensación, la novación o la remisión de la obligación tiene en el derecho cambiario y en el derecho civil. En el derecho cambiario, la compensación, la novación o el pago o la renuncia extinguen y no modifican el resto de las obligaciones. En el caso del pago, tenemos que analizar cuál es la posición, cuál es el rol cambiario del sujeto que está efectuando el pago. Porque si el pago lo hace el obligado principal, extinguirá el título. Pero si lo hace uno de los llamados obligados de regreso, no va a extinguir el título y va a tener derecho este obligado que pagó a reembolsarse lo pagado. O, por ejemplo, si el pago lo hace el avalista de un obligado principal, también este sujeto va a tener derecho a reembolsarse lo pagado. Por lo tanto, los efectos del pago, como de la compensación, como de la novación, van a tener que analizarse según el sujeto que los efectúa. Otra diferencia tiene el acto interruptivo los efectos del acto interruptivo de la prescripción. En la solidaridad cambiaria, el acto interruptivo de la prescripción beneficia a quien lo realiza y perjudica en relación a quien se realiza el acto. Y los efectos del acto interruptivo realizados contra un deudor solidario no se difunden respecto del resto de los deudores solidarios, mientras que en la solidaridad del derecho civil, el acto interruptivo que el acreedor tenga respecto de un deudor solidario sí difunde sus efectos respecto del resto de los deudores. Bueno, estas son las diferencias más importantes, pero lo central es que ustedes tengan en claro que la responsabilidad externa podría ser similar porque los deudores solidarios, el portador legítimo puede reclamarle a todos los deudores solidarios, a todos o individualmente. Y esto es similar a la solidaridad del derecho civil, que el acreedor le puede reclamar a todos los deudores solidarios o a alguno de ellos. Lo que es muy diferente cuando este portador legítimo le reclama a un deudor solidario y este le paga. Extingue solamente la garantía que prestaba él y libera a los que él garantizaba, pero no extingue el título, ¿bien? Y él tiene derecho a reclamar el total de lo que pagó contra todos los que le preceden, ya sea en forma colectiva o en forma individual. Bien, quiere decir que entre los responsables
la responsabilidad interna entre los obligados solidarios sigue siendo solidaria, no como en el derecho civil, que la responsabilidad interna de los deudores solidarios es simplemente mancomunada. Dicho esto, es necesario distinguir entonces que tenemos dos tipos de obligados. Tenemos el obligado principal, que en el pagaré es el librador, y tenemos el obligado de regreso, que en el pagaré son los endosantes o sus avalistas, mientras que el obligado principal en la letra es el aceptante y los obligados de regreso son los endosantes, el librador o sus avalistas. Esta calificación nos va a servir para el análisis de las acciones cambiarias. Y además vamos a hacer hincapié que vamos a decir que y vamos a llamar tenedor legítimo en sentido estricto a aquel sujeto tenedor del título precedido por una cadena ininterrumpida de endosos que solo ocupó el rol de acreedor. Bien, y vamos a hablar de tenedor legítimo en sentido amplio, para hablar de las acciones, aquel sujeto firmante que pagó o fue notificado de una demanda, bien, y que ocupaba este doble rol de deudor de los que le siguen y acreedor de los anteriores. Antes de hablar de acciones cambiarias, y sin perjuicio que las voy a clasificar, las acciones cambiarias tenemos la acción directa, la acción de regreso y la acción de reembolso. Algunos autores consideran que la acción de reembolso es una acción de ulterior regreso, pero nosotros la analizamos en forma independiente porque consideramos que tiene la independencia necesaria para ser analizada de esta manera. Antes de analizar las acciones y ver en términos generales cómo proceden las acciones cambiarias, vamos a ver y analizar el artículo 57 del decreto de letra de cambio y pagaré. ¿Por qué? Porque el artículo 57 establece una serie de cargas que tiene que cumplir el tenedor legítimo. El derecho cambiario protege al tenedor legítimo de buena fe, regula una serie de privilegios en realidad que tiene el tenedor legítimo de buena fe, pero como contracara establece una serie de cargas para no premiar su accionar negligente y dice que tiene que cumplir una serie de cargas para proteger sus derechos y en caso de no cumplir las cargas pierde una serie de derechos. Vamos a ver entonces cuáles son las cargas que prevé el artículo 57 del decreto de letra de cambio y pagaré. El artículo 57 les dice que una vez que se expiraron, es decir, que vencieron los plazos para presentar una letra de cambio a la vista o a cierto tiempo vista, para levantar protesto por falta de pago o por falta de aceptación, para presentar al cobro en el caso de una letra que tiene la cláusula de retorno sin gastos, o sea, la exhibición legal, la exhibición de levantar protesto, la exhibición convencional, perdón. En estos casos, cuando vence el plazo para que el portador legítimo cumpla con estas conductas y de esta forma cumpla con sus cargas, si vencen los plazos y no las ha cumplido, dice el artículo 57 que el portador legítimo pierde los derechos que tiene contra los endosantes, contra el librador y sus avalistas en la letra de cambio, pero que no pierde los derechos que tiene contra el aceptante. ¿Qué quiere decir? Que si no cumple, si pasan los plazos y el tenedor legítimo no cumple con los recaudos que establece el artículo 57, pierde los derechos que tiene en la letra contra los obligados de regreso. En la letra son el librador, endosantes y sus avalistas. Y si esto se adaptara al pagaré y el tenedor legítimo no cumple con sus cargas, pierde las acciones de regreso que tiene contra los endosantes del pagaré o sus avalistas, que son los obligados de regreso. Pero fíjense que el no cumplimiento de estas cargas, y son cargas porque se regulan en el propio beneficio del
tenedor legítimo, el no cumplimiento de estas cargas provoca la pérdida de las acciones de regreso, o sea, de los derechos que tiene contra los obligados de regreso, pero no de los derechos que tiene contra el obligado principal. Esto determina que las acciones que tiene el tenedor legítimo para promover contra los obligados de regreso caducan si el tenedor legítimo no cumple con las cargas previstas en el artículo 57. En cambio, la acción directa no caduca. Si el tenedor legítimo no cumple con las cargas, la acción que tiene el tenedor legítimo contra el obligado principal, le hace en la letra aceptante, le hace en el pagador, en el pagaré librador, la acción que tiene contra estos sujetos no caduca ni se pierde. Por lo tanto, la sanción que establece el derecho cambiario al tenedor legítimo ante el no cumplimiento de sus cargas es la pérdida de las acciones contra los obligados de regreso, pero nunca se pierde por el no cumplimiento de cargas la acción directa. La acción directa solo se va a perder por prescripción. Dicho esto, entonces, volvemos a las acciones cambiarias. Vamos a analizar el cuadro general de acciones. Dijimos que tenemos obligados de regreso, que en la letra de cambio es el librador, endosantes y sus avalistas. Y tenemos el obligado principal, que en la letra es el aceptante. Mientras que en el pagaré tenemos como obligado principal al librador y como obligados de regreso a los endosantes y a sus avalistas. Vamos entonces a ver las acciones. Solamente hoy vamos a ver el juego de las acciones para poder entender cuándo procede una y cuándo procede la otra. La acción directa se determina por el sujeto pasivo, es decir, que se califica por el sujeto pasivo. Tenemos acción directa si tenemos al sujeto pasivo de la misma. La acción directa es la acción que se promueve contra el aceptante de la letra o contra el librador del pagaré o sus avalistas. Si nosotros tenemos aceptante en la letra o librador y avalista, que siempre lo vamos a tener en el pagaré, tenemos acción directa. Quiere decir que para que nosotros podamos distinguir si hay o no acción directa, tenemos que lo primero que tenemos que hacer es buscar el sujeto pasivo. La acción que se promueva contra el sujeto pasivo, la única acción que se puede promover es la acción directa. ¿Quién es el legitimado activo de la acción directa? El legitimado activo de la acción directa va a ser tanto el tenedor legítimo en sentido estricto, es decir, aquel sujeto que tiene el título precedido por una cadena ininterrumpida de endosos y que solo ocupó el rol de acreedor, como el tenedor legítimo en sentido amplio, es decir, aquel firmante del título obligado cambiario que pagó o fue notificado de la demanda. Cualquiera de ellos que promueva una acción contra el obligado principal o su avalista, la acción que va a promover es la acción directa. No cabe ninguna otra acción contra el obligado principal o contra su avalista. A tal punto que la acción que promueve el avalista contra su avalado, el obligado principal, va a ser también una acción directa. La acción directa, como dijimos, no caduca, no hay condiciones de procedencia para la acción directa. El tenedor legítimo no tiene que acreditar haber cumplido ninguna carga para proteger esta acción. La acción directa solamente se pierde por prescripción, es decir, por paso del tiempo. Pero si el tenedor legítimo no presenta el título al cobro, en un título que tiene la cláusula sin protesto, no pierde la acción directa. Si el tenedor legítimo presenta al título al cobro y debía levantar protesto y no lo levanta, no pierde la acción directa. ¿Por qué? Porque la vigencia de la acción directa, la vigencia, la vida de la acción directa, no está sujeta al cumplimiento de ninguna carga por parte del portador legítimo. Resumiendo, el legitimado activo de la acción directa
¿Es el tenedor legítimo en sentido estricto o el tenedor legítimo en sentido amplio? Cualquiera sea la posición del sujeto cambiaria que está promoviendo una acción contra el obligado principal, cualquiera sea su posición, siempre va a promover una acción directa, porque es la única acción que se puede promover contra el obligado principal de la letra o del pagaré o sus avalistas. Esta acción directa prescribe a los 3 años contados del vencimiento. Quiere decir que 3 años contados de su vencimiento se pierde la acción directa, pero solo por prescripción. Tenemos entonces legitimados activos, legitimado pasivo, la prescripción 3 años que se cuenta siempre desde el vencimiento, y el objeto económico, que es lo que procura, lo que persigue el tenedor legítimo cuando promueve la acción, que es el monto total del título, salvo en el caso de la letra, que podría parcializar la aceptación, o del avalista del obligado principal, que puede parcializar su aval. Luego tendremos que ver, para determinar el monto, si los intereses compensatorios están estipulados, y si están estipulados, según el tipo de vencimiento del título, se podrán reclamar o no, si están estipulados los intereses moratorios y si se pueden reclamar, si hubo que cumplir cargas y esas cargas generaron gastos, entonces también se pueden incluir en el objeto económico. Ustedes me preguntarán por qué, por ejemplo, si promueve una acción directa que no está sujeta a ninguna carga, o sea que no caduca, ¿por qué podría introducir el gasto de protesto, que es una carga para proteger la vigencia de las acciones de regreso? Bueno, eso es porque el protesto, la realización del protesto, que es un acto único, recuerden, notarial y público, está provocada por la conducta del obligado principal, del pagaré, por ejemplo, o del girado de la letra, o del aceptante de la letra. Entonces, si promovemos la acción directa, podemos incluir los gastos de protesto, porque fue la aceptación parcial o el no pago en el que incurrió el obligado principal, el que hizo que el tenedor legítimo tenga que levantar protesto. Entonces, legitimado activo, tenedor legítimo en sentido amplio o en sentido estricto, legitimado pasivo, siempre el obligado principal o su avalista, prescripción 3 años, siempre a contar desde su vencimiento. Hay veces, hay gente que me pregunta qué pasa con la obligación, con la acción directa por reembolso. La acción directa por reembolso es la acción técnicamente, que es correcto llamarlo así, que ejerce aquel firmante que pagó o fue notificado de la demanda. Es decir, el tenedor legítimo en sentido amplio. Este sujeto que pagó o fue notificado de la demanda y pretende accionar contra el obligado principal, va a accionar por acción directa también, porque la acción que va contra el obligado principal la determina el sujeto pasivo, pero y prescribe también a los 3 años y también a contar desde el vencimiento del título. Pero la diferencia que tiene la acción directa de la acción directa por reembolso es el objeto económico, porque en la acción directa por reembolso el legitimado activo, tenedor legítimo en sentido amplio, va a reclamar lo que pagó, donde ya incluye intereses, más los intereses que toda esta suma que pagó están devengando. Es decir, que va a reclamar intereses sobre intereses. Lo importante es que ustedes entiendan que cualquiera sea la posición que ocupa el tenedor legítimo que promueve la acción contra el obligado principal o su avalista en la letra y en el pagaré, lo que está promoviendo es una acción directa, porque no procede ninguna otra acción contra estos sujetos. Y sea quien la promueva, siempre el plazo de prescripción es 3 años del vencimiento. ¿Bien? Ahora vamos a ver las acciones regresivas y las acciones de reembolso.
La acción de regreso se puede clasificar en acción de regreso a término, que es la acción que ejerce el tenedor legítimo contra los obligados de regreso, vencido el título, y la acción anticipada, que es la acción que ejerce el tenedor legítimo contra los obligados de regreso, pero antes de que el título haya vencido y en los casos que expresamente prevé la legislación. ¿Por qué la ley permite que se promueva una acción antes del vencimiento? Porque la ley, en los casos que da lugar antes, que se promueva una acción antes de que el título esté vencido, considera que el título ha quedado en una situación tan desfavorable, por ejemplo, ante el concurso del librador de un pagaré, ante la quiebra del aceptante o del girado de una letra haya no aceptado, el título ya queda en una situación desfavorable, porque la mejor acción, que es la acción directa, ya no se va a poder promover, ¿bien? Entonces, al no tener esta posibilidad, el legislador prevé que el tenedor legítimo pueda accionar antes de tiempo, antes del vencimiento, contra los obligados de regreso. Esto es en términos generales. Entonces, tenemos que la acción de regreso, que es la que ejerce el tenedor legítimo en sentido estricto contra los obligados de regreso, puede ejercerse a término, vencido el título, o anticipadamente, que se da en los casos que expresamente prevé la ley. Ahora, ¿quién es el tenedor legítimo? ¿Quién es el legitimado activo de la acción de regreso a término o anticipada? Es el tenedor legítimo en sentido estricto, es decir, aquel que tiene el título precedido por una cadena ininterrumpida de endosos y solamente ocupa el rol de acreedor. Este sujeto solamente es el que se encuentra habilitado para ejercer las acciones de regreso. ¿Contra quién ejerce las acciones de regreso? Contra los obligados de regreso. En la letra, librador, endosantes o sus avalistas; en el pagaré, endosantes o sus avalistas. Fíjense que solamente el tenedor legítimo en sentido estricto va a poder ejercer esta acción. Quiere decir que para poder determinar y diferenciar si la acción que promueve el tenedor legítimo es de regreso o de reembolso, ustedes, además de ver el sujeto pasivo, van a tener que analizar cuál es la posición del sujeto activo en la cadena cambiaria. ¿Por qué? Porque si la acción que se promueve contra los obligados de regreso la promueve el tenedor legítimo en sentido estricto, ¿bien?, el que solo ocupó el rol de acreedor, la acción que se promueve es una acción de regreso. Pero si la acción que se promueve contra los obligados de regreso la promueve un tenedor legítimo en sentido amplio, es decir, un firmante que pagó o fue notificado de la demanda, la acción que promueve contra esos obligados de regreso no es una acción de regreso, sino una acción de reembolso. Entonces, volviendo a la acción de regreso. La acción de regreso, el legitimado activo es el tenedor legítimo en sentido estricto, mientras que los legitimados pasivos en la letra son librador, endosantes y sus avalistas, y en el pagaré, endosantes y sus avalistas. El plazo de prescripción de la acción de regreso es de 1 año, y se va a contar, si es la acción de regreso a término, desde el vencimiento o desde el protesto. Y en el caso de regreso anticipado, luego vamos a ver puntualmente en cada caso de los de regreso anticipado de dónde se cuenta el plazo de prescripción de esta acción. El objeto económico de la acción de regreso a término, de la acción regresiva, perdón, es el monto total del título. En principio vamos a ver que en el caso de regreso anticipado puede haber un fraccionamiento de este monto, pero luego lo vamos a analizar. Y ahí también vamos a tener que analizar si se incluyen o no intereses, qué tipo de intereses, según el tipo de vencimiento y qué tipo de gastos. La acción de reembolso es la que ejerce el tenedor legítimo en sentido amplio contra los obligados de regreso.
Es decir, es la acción que ejerce aquel obligado cambiario que pagó o fue notificado de la demanda contra los obligados de regreso. En ese caso, él va a pretender reembolsarse lo que pagó. Y esta acción de reembolso tiene dos particularidades. Una, que el objeto económico se establece por lo que pagó más intereses, es decir, que va a haber intereses de intereses porque dentro de lo que pagó está el capital con los intereses. Esto en un conjunto va a devengar nuevamente intereses, por lo tanto hay una capitalización de intereses. Y por el otro lado, la particularidad que tiene la acción de reembolso es que prescribe a los 6 meses desde que el obligado pagó o fue notificado de la demanda. Entonces, en un cuadro de acciones, por ejemplo, vamos a ejemplificar. Si nosotros tuviéramos un librador, vamos a empezar por un pagaré. Un librador de un pagaré que le libra a favor del tomador y 4 endosos. Bien, en ese caso tenemos que el tenedor legítimo presenta el título al día del vencimiento al obligado principal y el obligado principal no le paga. Se abre la posibilidad entonces, en virtud de la solidaridad cambiaria, de accionar contra todos o contra algunos de los firmantes. ¿Qué acciones tiene ese tenedor legítimo? Contra el obligado principal, el librador del pagaré, va a tener la acción directa, porque es el obligado principal que determina el tipo de acción. Y contra los obligados de regreso en el pagaré endosantes o sus avalistas, va a tener la acción de regreso. Bien, en el caso de la acción directa prescribe a los 3 años desde el vencimiento y en la acción de regreso, depende de las circunstancias del título, prescribirá al año del vencimiento o del protesto. Ahora bien, si ese tenedor legítimo en sentido estricto le reclama por carta o documento, por ejemplo, a un firmante del título, este obligado, firmante del título, le paga al tenedor legítimo, bien, se desobliga y libera a los deudores que él garantizaba y tiene derecho a recuperar la totalidad de lo pagado más intereses de los obligados de regreso que le preceden. Y esto lo hace a través de una acción de reembolso que prescribe los 6 meses desde que pagó en este ejemplo. Y además tiene la acción directa contra el librador del pagaré. Bien, a esta acción la podremos llamar acción directa por reembolso, pero va a prescribir a los 3 años desde el vencimiento del título. Tomemos otro ejemplo. En el caso de una letra, supongamos que la letra se aceptó parcialmente. Bien, el girado aceptó parte. Esto le abre la posibilidad, porque el rechazo a la aceptación total o parcial le abre la posibilidad al tenedor legítimo de accionar antes de tiempo, antes de que el título esté vencido. Pero esa es una facultad que tiene el tenedor legítimo. Puede no ejercerla y esperar al vencimiento. Si, por ejemplo, en este caso el tenedor legítimo esperará al vencimiento, el tenedor legítimo en sentido estricto tiene contra el aceptante por la suma aceptada la acción directa, que prescribe a los 3 años desde el vencimiento, por el monto aceptado más intereses y gastos, y tiene contra los obligados de regreso, librador y endosantes, una acción de regreso a término. Bien, por, en este caso, el monto total del título, más intereses, gastos, bueno, depende el caso, como ustedes hayan visto, si corresponde o no, incluir intereses según el vencimiento y los gastos. Si este tenedor legítimo le reclama alguno, por ejemplo, al librador, el librador le paga. Y el librador va a tener ya no acción de reembolso de 6 meses, porque el que lo garantiza a él es el aceptante y por lo tanto va a tener solamente acción directa por reembolso que prescribe a los 3 años. Si el tenedor legítimo, en vez de reclamarle al librador, le hubiera reclamado el segundo endosante y este lo hubiera pagado, este segundo endosante tendría contra los obligados de regreso que le preceden la acción de reembolso que prescribe a los 6 meses y contra el obligado principal aceptante por la suma que le aceptó
la acción directa de reembolso que prescribe a los 3 años. Bueno, este es el cuadro general de acciones. Vamos a hacer unas explicaciones con respecto al cheque. Nosotros vemos que la ley, el decreto de letra de cambio y pagaré califica a las acciones cambiarias y dice que hay acción de regreso, en el artículo 46 y 47, que hay acción directa contra el aceptante y de regreso contra los endosantes y contra el librador de la letra. Es decir, les da un nombre y las califica. Mientras que la ley de cheques no califica a las acciones, prevé los recursos para el cobro, les determina los plazos de prescripción, pero no denomina qué acciones hay. Esto ha dado lugar a discusiones en la doctrina, pero la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia coinciden que las acciones que están previstas en el artículo 61 de la ley de cheque son la acción de regreso y la acción de reembolso. La doctrina y la jurisprudencia coinciden que no hay acción directa en el cheque. ¿Y por qué dicen esto? Dicen esto porque el banco girado nunca va a ser como girado obligado cambiario, porque además es una acción en el cheque que está sujeta, la vigencia de la acción está sujeta al cumplimiento de cargas por parte del tenedor legítimo. Recuerden que en el cheque, si el tenedor legítimo no cumple con la presentación de la letra del cheque al cobro en el plazo que establece la ley, pierde las acciones cambiarias. Quiere decir que caduca. Por lo tanto, la doctrina dice, si el girado nunca va a ser obligado cambiario, si las acciones que puede promover el tenedor legítimo del título contra el librador, endosantes y avalistas pueden caducar por no presentarse el cheque al cobro en el plazo que establece la ley, y si además el plazo de prescripción previsto para la acción regulada es de 1 año, es evidente que estamos en presencia de una acción de regreso porque no tiene ninguna de las características de la acción directa regulada en el decreto de letra de cambio y pagaré. Entonces, si nosotros vemos que en el cheque, por este análisis, tenemos que decir que no tenemos acción directa. Sí que hay acción de regreso y acción de reembolso. La acción de regreso es la acción que tiene el tenedor legítimo en sentido estricto contra el librador, endosantes y avalistas del cheque, y la acción de reembolso es la que tiene el obligado de regreso que pagó o fue notificado de la demanda y que pretende accionar contra los que lo garantizan en el título, sea librador, endosantes que lo preceden y sus avalistas. La acción de regreso en el cheque prescribe al año y la acción de reembolso también prescribe al año. Es una diferencia que hay con la acción de reembolso regulada en el decreto de letra de cambio y pagaré. Ahora bien, en el caso del cheque, nosotros tenemos que distinguir que tienen dos tipos de cheque, el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común es el cheque que tiene fecha de creación, pero que es pagadero a la vista. No hay un diferimiento en el tiempo entre la creación y el pago. Es pagable a la presentación. Es una orden de pago realmente. Y este plazo que tiene el cheque para ser presentado al cobro es de 30 días desde la fecha de creación o 60 si fue creado en el extranjero. Ese plazo, si el tenedor legítimo no presenta el cheque en ese plazo, pierde las acciones que tiene contra todos los firmantes del cheque, porque no cumplió su carga y la acción caduca. En el caso del cheque común, la acción de regreso que se regula es solamente la acción de regreso a término, que se ejerce vencido el título, y prescribe
desde que venció el plazo de presentar el título al cobro. No importa si lo presentó a los 10 días, a los 15 o a los 30, siempre que esté dentro del plazo de presentación. El año siempre se cuenta desde vencido el plazo de presentación al cobro. En cambio, en el cheque de pago diferido, que es un cheque que realmente documenta un crédito, que hay un diferimiento en el tiempo entre la fecha de creación y de vencimiento, la acción prescribe una vez, el año de prescripción, perdón, se cuenta desde el rechazo. En el cheque de pago diferido, recordemos que tenemos un plazo para diferir el pago que es de 360 días y que en esos 360 días podemos determinar el vencimiento. Determinado el vencimiento, a partir del vencimiento hay 30 o 60 días, según el caso, para presentar el título al cobro. Si no se presenta en ese plazo, caduca y se pierden todas las acciones cambiarias. Si se presenta y se rechaza, el año de prescripción de la acción se cuenta desde el rechazo. Una particularidad que tiene el cheque de pago diferido, como hay diferimiento en el tiempo entre la creación y el vencimiento, es que el cheque puede ser, en cheque de pago diferido, existe, perdón, no es que puede, sino que existe la acción de regreso anticipado. Es decir, la acción que se ejerce antes de que el título haya vencido. Y la única acción de regreso anticipado prevista en el cheque es cuando se presenta el cheque de pago diferido a la registración y se detectan defectos formales en los términos de la circular que reglamenta la cuenta corriente bancaria. Es decir, no es que no se cumplan los requisitos extrínsecos, no es lo mismo, sino que haya defectos formales en los términos que comprende como defectos formales la circular del Banco Central, ejemplo, que esté vencido el contrato si es una sociedad. ¿Bien? Así que no es que falten los requisitos extrínsecos. Si hay alguno de estos defectos formales que establece la circular, se establece un plazo de subsanación. Si el librador no lo subsana, el banco tiene que rechazar el cheque por falta de registración. Este es el único caso previsto de regreso anticipado en el cheque de pago diferido. Y luego también se le podrán aplicar por remisión los que se puedan aplicar supletoriamente y que estén previstos para en la ley de decreto, en el decreto de letra de cambio y pagaré en los casos de regreso anticipado. Por ejemplo, ¿cuál se le podría aplicar? Es en el caso de la quiebra o concurso del librador, la liquidación de la entidad financiera. En esos casos también se podría aplicar el regreso anticipado. Lo que interesa esencialmente para analizar el tema de acciones es que uno analice el cuadro básico. ¿Quiénes son sujetos activos y pasivos de cada acción y cuándo procede cada una? Una vez que uno tiene analizado eso y que realmente lo puede manejar, sabe que el tenedor legítimo en sentido estricto tiene la de regreso y la directa contra el obligado principal, y que ese en sentido amplio tiene la de reembolso y a su vez la directa contra el obligado principal. Es decir, una vez que podemos armar el mecanismo de acciones, recién ahí yo les diría que pueden abordar el libro de Graciela Polonia y ponerse detalladamente a ver si el endosatario en procuración o emprende es sujeto activo o pasivo de tal o cual acción, si, ¿me entienden? Que podemos entrar en el detalle del endoso sin garantía, del endoso posterior al protesto, qué ocurre, ¿bien? En esos, yo les diría primero, analicen el cuadro de acciones y luego veamos el cuadro, las acciones en particular. Con respecto a la solidaridad cambiaria, lo que sí no les dije, que el principio que establece el artículo 51 es un principio general, porque el artículo 51 peca por exceso y por defecto. Dice todos los firmantes, pero esto es un principio, porque si nosotros decimos, no todos los firmantes, porque por ejemplo,
Un endosante firmante, pero si incluyó la cláusula sin garantía, no es obligado cambiario. Entonces, no es solidariamente responsable. O una aceptación parcial o un aval parcial, que pueden parcializar su obligación. O, por ejemplo, un endoso posterior al protesto, que vale como una cesión de créditos. En ese caso, no hay obligación cambiaria, no es un obligado cambiario.